también me hacía recordar que Él es un Dios de justicia. Por eso, en esta mañana voy a llevar un estudio sobre la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios está relacionado con el carácter de Dios, es decir, su naturaleza y su manera de obrar para con los seres humanos en general y para con sus hijos. Pero por medio de la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela en su verdad, rectitud. Y eso nos trae la confianza y la garantía de que todo lo que Dios hace es bueno y recto. Y sobre todo, tiene un propósito que obra para bien. La justicia de Dios es completa, pero también refleja con perfección del carácter divino de Dios. Es perfecto, por lo tanto, todo lo que Él hace es bueno y justo, aunque muchas veces es incomprensible, no lo entendemos. Job, capítulo 10, ahí vemos un versículo donde Job decía: no me condenes, hazme entender. ¿Por qué contiendes conmigo, Señor? Yo no estaba contendiendo con Él. Y muchas veces nosotros estamos contendiendo con el Señor. Pero en toda la Biblia se nos enseña que Dios es justo y obra con justicia en todo lo que Él hace. El propósito es llevar al hombre a conocerle y a tener arrepentimiento delante de su presencia. Este mismo Job que le decía: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo, fue el mismo Job que pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entendemos por medio de la palabra de Dios que Él obra con justicia y rectitud y que todo lo que Él hace, lo hace con justicia y con propósito. En Él todo obra para bien. ¿Cuántos lo creen? Por eso, en el día de hoy, traigo una reflexión. Vamos a reflexionar. Quiero que reflexionen en esto. Ya que muchas personas se hacen una pregunta: si Dios es justo, ¿por qué le permite? ¿Por qué, si Dios es justo, por qué permite que pasen tantas cosas malas a las personas que parecen buenas? Porque no se meten con nadie, porque están haciendo obras, porque están haciendo cosas en sus vidas, están llevando la vida sin hacerle daño a nadie, como ellos mismos les parece. Porque ellos dicen: es muy propio parecer. Pero ¿sabes? Aún dicen: Dios es injusto. Pero hoy te digo, a ti que me escuchas primeramente, la Biblia nos enseña en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Y si vemos al único que era justo y sin pecado, su Hijo Jesucristo, y que el Padre Celestial aún le permitió que pasase cosas que a nosotros nos parecen malas o que fueron malas o injustas, pues la palabra dice que Él fue humillado
públicamente. Sus amigos lo abandonaron, fue azotado. Dice que en esa cruz, allí llevó sus dolores. Allí en esa cruz fue clavado de sus manos y de sus pies. Allí en esa cruz, ¿sabes? Fue abandonado a su suerte. Pero Dios lo hizo. ¿Será por injusticia? No. Sino por la justicia y su juicio. Dios estaba siendo derramando sobre Jesucristo todo el pecado de la humanidad para salvación de los pecadores. Por eso allí donde leímos en 2 de Corintios 5, en el versículo 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quizás al comprender esto debemos preguntarnos, ¿qué he hecho yo para que Él me cuide? Porque Dios te ama y porque Él es bueno y porque simplemente cuando nosotros entendemos todo el plan y el propósito de Dios, entonces creemos en Él. Y sabemos y entendemos por la palabra de Dios escrita que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que estábamos condenados a condenación, a maldición, a iniquidad, pero Cristo pagó la totalidad de nuestra deuda. Es por eso que hoy proclamamos el Evangelio. Hermano, ¿y qué es proclamar el Evangelio? ¿Qué es predicar el Evangelio? Es anunciar a hombres y mujeres de cualquier parte del mundo, de cualquier nivel social, de cualquier raza, predicando y llevando las buenas noticias, la buena nueva, que hay salvación y perdón de pecados para todo aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No tienes que esperar a estar muerto, ¿sabe? Porque el que no cree ya está en condenación, porque no ha creído en el único o unigénito, como dice Reina Valera, Hijo de Dios. Aquí no viene este término unigénito como el que vemos allí de la palabra engendrar. Viene del griego monogene. Mono único y gene clase. El único en su clase. Y como Él no hay otro. Cristo es el único. Y como Él no hay otro. Cuando proclamamos el Evangelio, estamos anunciando la verdad que como Él no hay otro. Cristo es el eterno con el poder y con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es como que Pablo está diciendo, no me avergüenzo de decirle a nadie, soy cristiano, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder dinámico, palabra dinámica. El Evangelio es poder que genera más poder. O sea que el poder dinámico de Dios estamos llevándole a cada vida. Y dice Pablo, para salvación a todo aquel que cree. Cristo ofrece el regalo de la vida eterna. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunto, ¿por qué vino Cristo a buscar lo que se había perdido? Mi hermano, porque lo que se había perdido nunca habría ido a buscar a Dios, pues sin Cristo estamos en rebelión contra Dios. Estamos
muertos, pero que estamos muertos, porque cuando llegamos a Cristo, tenemos vida en Cristo Jesús. Por eso estábamos muertos espiritualmente. Entonces, nosotros no podemos tener relación con Él si no le tenemos a Él como el único camino, la verdad y la vida. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos la gracia de Dios que a pecadores rebeldes manda a su único hijo al mundo a morir en una cruz y a dar su vida. El Evangelio revela la justicia de Dios. Sí, Señor. En cada buena nueva, en esas buenas nuevas de salvación, está revelando la justicia de Dios. Pero ¿qué clase de justicia? El Salmo 71, versículo 1 al 3, dice así. Lo voy a estar leyendo un momento. Esa justicia el salmista pudo entender de verdad que esa justicia iba más allá, que la justicia de Dios no es para condenación, sino para salvar. Dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme, líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Entonces la justicia de Dios no es para condenar, sino para salvación. Donde tú te puedas refugiar, dice el salmista. Donde tú puedas recurrir. Donde tú puedas llegar continuamente. Pues Él ha dado mandamiento de salvación para ti. Por eso, la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios tiene que ver con la persona de Cristo y con la obra de Cristo. Cuando una persona pone su fe en Cristo, como está escrito, por la fe vivirá, Dios está llamando ¿a qué? A que podamos llegar continuamente a Él. Dios está llamando a que nos postremos delante de su presencia. A que hagamos de Él ese refugio. En que nos refugiemos en Él. El mundo nunca más va a ser igual. Se han producido cambios en esta tierra y se están produciendo. Se están produciendo temores. Va a haber cosas que nunca más van a volver, porque es cumplimiento de lo que viene, mi hermano. Es cumplimiento de que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que Él es nuestra roca y Él es nuestra fortaleza. Por eso cuando entramos en su presencia, delante de Dios, tenemos que estar revestidos de una justicia igual a la justicia de Dios. Nadie puede entrar en su presencia, sí que nadie puede estar en esa presencia de Él si primero no le ha creído. Si primero no ha entendido quién es Dios. Si no has entendido, entonces, ¿cómo vas a estar delante de tu presencia? Una de las cosas que tenemos que entender
Es que en medio de todo esto que está pasando no puedes culpar a Dios. Las enfermedades, las muertes, la pandemia, y tantas catástrofes naturales y cosas que aún faltan por ver y que vienen, mis hermanos. ¿Sabes por qué es causa? Es causa del pecado. La tierra está bajo maldición y los hombres no hemos cumplido nuestra labor de mayordomo de la creación, sino que la hemos destruido. No es decir que yo me postro, que yo oro, yo me porto bien delante de Él, yo rezo. No es eso lo que quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es un pueblo arrepentido, un pueblo que le crea a Él como el único y verdadero Salvador, que confiese con su boca y crea en el corazón que Él es el Señor y Salvador de su vida. Porque si no lo has hecho, estás en condenación. Estás en condenación. Una de las cosas más claras que tenemos que entender sobre la justicia es que Él quiere algo que entendamos. Que cuando nosotros nos postremos allí, estemos revestidos de la justicia de Dios. Recuerda lo que comenzamos leyendo allí en el libro de 2 de Corintios 5:17. Dice que las cosas viejas pasaron y ahora somos una nueva creación. Pero esa nueva creación que recibió a Cristo debe estar revestido de la justicia de Cristo. Por eso, Dios demanda que nosotros, al presentarnos a Él, tenemos que ser igual a Dios con esa misma justicia. Y el único que tiene esa justicia es Jesucristo, nadie más. Por eso el pecador tiene que venir a Cristo y poner su fe en Cristo. Cuando viene a Él, entonces lo recubre con su justicia. Fuimos recubiertos de la justicia de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para que allí Él te pueda guiar a toda verdad. Ahora las cosas viejas pasaron. Ahora todo aquello quedó enterrado. La vieja creación quedó allí crucificada en esa cruz. Y todo fue hecho nuevo. Y cuando Dios ve a alguien venir recubierto con la justicia de Cristo, es exactamente a la justicia de Dios. Y no solo en Cristo nos recubre nada más, no es eso lo que cumple nada más. Ese es uno de las cosas que hace. Él también nos acompaña a la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos guía también. Cuando tú oras, Él te enseña cómo orar, cómo pedir. Ninguno podría venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos que acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Por eso pregunto, ¿es culpa de Dios lo malo que le pasa a los seres humanos? ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios injusto? No. ¿Sabes por qué pasan todas esas cosas? Pasan todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo está en pecado. En pecado. Porque el mundo está en condenación. Porque el mundo, ¿sabes? No ha querido recibir a Cristo. Entonces, estamos viendo todas esas cosas. Estamos viendo todo lo que ha pasado. Pero en estos momentos Dios está pidiendo, Dios está llamando al arrepentimiento.
Dios quiere hacer y tener con sus vidas, con sus hijos. Que nos sometamos y le creamos a Él. Es tiempo, queridos hermanos, de que esa responsabilidad que Dios nos ha dado y nos ha entregado de dar a conocer a este mundo que está vuelto en delito, en pecado, de predicar que hay un único y suficiente Salvador. Él es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo ofrenda al pecado por nosotros, que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros hemos hecho justicia de Dios en Él. Amén. Que Dios les bendiga. Abrazo grande para todos. Estamos orando por cada uno. Si necesitas oración, escríbenos. Si necesitas oración, allí en la página, escríbenos y estaremos orando por ti y por tu familia. Dios nos ha puesto a eso, para estar orando. Pero hoy te digo, reciba a Jesucristo como el único y verdadero Salvador. Dile a Él: Señor Jesús, te recibo a ti como el único y verdadero Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Te pido perdón. Y de aquí en adelante, Señor, que seas tú el Señor de mi vida. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Muy buenos días a todos. Bendiciones de lo alto para todo el pueblo de Dios y del Señor Jesucristo. Le damos un saludo a todos los hermanos en la iglesia de Olam para las Naciones. Les amamos y siempre tengan presente que el Señor nos ama y está en medio nuestro como poderoso gigante, guardándonos. Vamos a leer una palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 16 al 21. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva